Hoy vamos a hablar de la hija de Jairo, el milagro de la hija de Jairo. Y como les dije la semana pasada, este milagro es la historia principal, pero dentro de esta historia encontramos un segundo milagro que estaba en medio, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre. Pero quizá después de todo lo que ha pasado con la mujer del flujo de sangre, esa mujer agarrándose al borde del manto, nos habremos olvidado ya del pobre Jairo, ¿verdad? Casi nadie se acuerda de Jairo cuando esa mujer aparece en escena haciendo todo lo que hace, buscando el favor de Dios y cómo Jesús la corresponde. Sin embargo, como les dije, la historia comienza con Jairo, no comienza con esa mujer. Y hoy quiero volver a retomar a este hombre llamado Jairo, y quiero volver al mismo contexto que hicimos la semana pasada para la mujer del flujo de sangre, pero aportando cosas diferentes. Vamos a Lucas 8, 41 al 42. Dice la palabra de Dios: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Este texto lo conocemos de la semana pasada, ya lo vimos. Ya aclaramos que cuando Jairo se acerca a Jesús, su hija todavía está viva. Todavía sigue viva, pero muy enferma. También aclaramos que su hija tenía 12 años y dijimos también que era hija única. Era un contexto muy particular, el de la vida de Jairo, que no pedía por sí mismo, sino que pedía por su hija enferma. Pero ahora quiero aquí hablar de otro contexto importante en la vida de Jairo, que es lo que señala el texto aquí, que dice, era principal de la sinagoga. Era principal de la sinagoga en la ciudad de Capernaum. ¿Qué oficio era este en una sinagoga judía en la época del primer siglo? Las sinagogas eran una congregación o comunidad de creyentes judíos en una ciudad o pueblo que se reunían para poder orar a Dios, leer la palabra del Antiguo Testamento y aprender más de la ley y los profetas, ¿sí? Es muy parecido el concepto de sinagoga judía a lo que hoy entendemos los creyentes como iglesia, ¿eh? Una iglesia, pero de la cultura, en este caso, y de la religión judía, ¿sí? Bien, para poder constituir una sinagoga en cualquier lugar, pueblo, ciudad, era necesario al menos 10 varones mayores de 30 años y conocedores de la ley, gente respetable y de buen testimonio, podían fundar una sinagoga en un pueblo o lugar, mínimo 10 hombres. Aparte de estos 10 hombres, se requerían más oficios, evidentemente, para una sinagoga en su día a día. Y ahí es donde aparece nuestro querido Jairo, porque Jairo es principal de la sinagoga. Los ancianos que constituían la sinagoga asignaban diferentes tareas y funciones a personas y miembros de la congregación de la sinagoga para que hiciesen cosas que eran útiles para el culto diario y para las personas que allí asistían. El oficio de principal de la sinagoga se encargaba de supervisar el edificio como estaba, organizar los cultos y servicios, y también hacía de escribano o de amanuense en la sinagoga. ¿Qué importancia tiene esto para esta historia? Bueno, si este hombre era principal de la sinagoga de Capernaum y era la persona que recibía a la gente cuando llegaban, que estaba administrando que todo funcionase bien y que la gente estuviese cómoda, todo el mundo en Capernaum conocían a Jairo. Jairo era muy conocido y reconocido en la ciudad porque era esa persona que cuando llegaban a la iglesia le daba la bienvenida, ¿sí? Ese era Jairo. Jairo daba la bienvenida a la gente, Jairo era el que ponía las mesas y las sillas bien, Jairo el que daba la despedida a la gente, el que le invitaba a asistir. Ese era Jairo. Todo el mundo conocía a Jairo, todo el mundo quería a Jairo. Sabiendo esto, todos conocen a Jairo Capernaum. Y ese hombre, que era reconocido y conocido en la ciudad, podría probablemente generar simpatía o empatía por los demás porque era muy conocido para ellos. Sin embargo, dice el texto bíblico que mientras iba Jesús a la casa de Jairo por su hija enferma, la multitud le oprimía. La euforia de la gente por ver a Jesús que ha vuelto a Capernaum es mayor que la empatía que estas personas podrían sentir por el problema que está viviendo Jairo con su hija enferma en casa. Las ganas de ver y recibir a Jesús son mayores que el problema de Jairo para esta multitud. En lugar de dejar un espacio suficiente para que Jesús vaya rápidamente a sanar a la hija de Jairo, se ponen en medio, obstaculizan el paso, impiden que Jesús pueda llegar a tiempo o más rápidamente a la casa de Jairo. Evidentemente, esto podría generar todo tipo de controversias en Jairo, ¿verdad? Piensa un momento en Jairo.
Ese hombre que recibía a la gente, ese hombre que daba espacio y ponía en el mejor lugar a cada persona, ese hombre que se recordaba a cada uno de las personas que iba a la sinagoga por su nombre, que era amable, que buscaba siempre que la gente estuviese cómoda. Sin embargo, cuando él tiene un problema, nadie de la multitud se preocupa por lo que él está viviendo. Incluso ha tenido probablemente que apartar a personas de su comunidad y congregación diciendo, apártate por favor que no es momento, mi hija, ¿sí? Piensen en Jairo. Y aquí vuelvo a preguntarte, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y para quién haces lo que haces? Porque cuando estamos en situaciones como la de Jairo, extremas y límite en nuestra vida, solemos tener cierta expectativa de que los demás reaccionen o se comporten de algún tipo de forma para con nosotros. Y ahí comienzan a venir todo tipo de pensamientos y de reproches hacia los demás. Y Dios permite esas situaciones para sacar lo que hay en nuestro corazón. Si hacemos las cosas para los hombres, siempre esperaremos de ellos algo a cambio. Si hacemos las cosas para Dios, con un corazón agradecido y humilde delante de Dios, el mero hecho de poder hacerlas para Dios debería ser motivo suficiente para nosotros. Desde niños se nos enseña a hacer algo para recibir algo a cambio, ¿verdad? Desde bien chiquitos somos educados en este mundo que si hacemos algo debemos recibir algún tipo de premio o recompensa a cambio. Somos unos mercaderes y negociantes profesionales desde bien pequeños. Si hago esto, ¿qué me das? ¿Nunca lo he hecho? ¿Solo me pasa a mí? Y los padres promueven este tipo de actitud. Si te portas bien, hoy habrá helado. ¿Nunca le ha pasado? ¿Solo a mí? Hacemos este tipo de comportamiento. Jugamos de esta manera todo el tiempo mercadeando y negociando con lo que hacemos a cambio de algún tipo de recompensa. Somos criados así, somos educados así. Si hago algo por otros o porque me lo piden, tiene que haber algún tipo de retribución o compensación por eso que he tenido que hacer. Y si no hay ningún tipo de compensación por los demás y no se dan cuenta de lo mucho que eso, ya me encargo yo de que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si nadie me dice, oye, que me lo has hecho, ¿qué puedo hacer yo? Ponerlo más en alto para que se den cuenta y me den mi premio y recompensa pública. Hacemos esas cosas, ¿verdad? Hoy en día se puede recoger una silla o ordenarla en una iglesia de dos maneras. Disimuladamente, para que nadie se dé cuenta y quede ordenada, o arrastrándola por toda la iglesia diciendo, mira, está poniendo la silla en orden, ¿verdad? Hacemos estas cosas constantemente. Si Jairo sentía que su labor por los demás en la sinagoga debía recibir algún tipo de favor o compensación después de todos esos años, desde luego esos pensamientos están comenzando a bombardear la mente de Jairo. Y que conste que no estoy excusando a la multitud. Desde luego, esta multitud podía haber sido más empática con la situación de Jairo y dar lugar y espacio para que Jesús llegase antes a su casa. La multitud no tiene excusa. Pero aquí no estamos hablando de los demás, estamos hablando de nosotros mismos. Cómo nosotros reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Si vivimos nuestras vidas delante de Dios, se acabarán los reproches, las quejas, buscar recompensa de hombres y buscar méritos para obtener algo a cambio. El que vive para Dios no piensa en esas cosas porque lo hace para Dios. Recibimos de gracia, damos de gracia. Repita conmigo, recibimos de gracia y damos de gracia, ¿sí? Yo recibo de gracia de Dios, no lo merezco, doy de gracia, no importa, doy de gracia, no espero nada a cambio. Bien, la gracia no se puede vender, la gracia no se puede comprar, la gracia no se puede merecer, la gracia no se puede obtener, tiene que ser dada a nosotros para que la podamos recibir, si no, no sería gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Le hago una pregunta. ¿Qué sensación tiene usted como padre, si usted es padre, cuando su hijo hace algo en la casa para obtener algo a cambio? Por ejemplo, recoge su cuarto porque a cambio usted le va a dar 3 horas de videoconsola y televisión, y hay un intercambio. Él recoge su cuarto y a cambio tiene lo que él quiere. ¿Cómo se siente? ¿Es la misma sensación lo que le produce ese intercambio que cuando su hijo de forma voluntaria y libre decide ordenar su cuarto porque considera que es lo que tiene que hacer y es bueno para la casa?
No es la misma sensación, ¿verdad? Es muy diferente. Pues instaure los principios del Evangelio en su casa y no las obras de la ley. Porque me temo que los niños creen que Dios también actúa así con ellos. Tenemos que cambiar muchas veces el chip en casa de cómo educamos y bajo qué valores del reino de los cielos educamos a nuestros hijos, porque si no les lleva a la confusión. En lugar de hacer las cosas por méritos u obras que me den algo a cambio, comencemos a enseñar que las cosas son por gracia de Dios. En muchas escuelas de niños, los domingos, en iglesias evangélicas hoy, en muchas de ellas, para que los niños se porten bien, le dan chucherías, le dan un premio. Y si se aprenden un versículo, pues, le hacemos un monumento al niño, ¿eh? Es súper especial. Le damos una recompensa porque así siente que tiene una motivación, la chuchería o la recompensa pública para hacer lo que hace. Bueno, en esta iglesia tenemos un buen grupo de niños, ¿usted lo sabía? Cada vez más grande. Ellos hoy, allí, en sus aulas, están aprendiendo la palabra de Dios y no necesitan ningún premio mayor que el aprenderla. ¿Usted sabía esto? Porque se les está enseñando, desde bien pequeños, en esta iglesia, que lo que hacen, lo hacen para Dios. No para usted, ni para ellos, ni para mí. Lo hacen para Dios. Y es suficiente motivo para hacerlo. No sabemos lo que estaba pasando por la mente de Jairo. Desde luego, algo debe estar ocurriendo al ver todo lo que está pasando a su alrededor, pero no sabemos exactamente lo que él está pensando, pero la multitud no está cooperando para nada en lo que él necesita. Pero si el corazón de Jairo sentía que merecía algo a cambio de lo que él había hecho en la sinagoga por ellos, tenga por seguro que ese pensamiento está ya ahora mismo en su mente y en su corazón. Y quiero leer un versículo más de contexto para Jairo, porque en medio de la situación de la mujer del flujo de sangre, algo más ocurre y seguramente ha bombardeado la vida de Jairo. La semana pasada vimos cómo Jesús, después de que la mujer del flujo de sangre es sanada, aviva, despierta la fe de esa mujer para salvación, la inquieta, bajo una pregunta pública muy particular, que es: ¿alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso es lo que dice Jesús públicamente y todo el mundo lo escucha. Jesús en ese momento no está siendo solamente intencional con la mujer del flujo de sangre, sino que también lo está haciendo con el propio Jairo. Porque ambos milagros, como le dije, están conectados. Todo lo que hace Jesús en esta historia es para ambos, para la mujer del flujo de sangre y para Jairo simultáneamente. Jesús es el único capaz de estar tratando con dos personas totalmente diferentes al mismo tiempo diciendo una misma cosa. Repito, Jesús es el único capaz de estar tratando con dos personas totalmente diferentes una de la otra, que no se conocen, cada una tratando una cosa particular y un problema particular, al mismo tiempo diciendo exactamente lo mismo. Así es la palabra de Dios. La palabra escrita y la palabra encarnada son así. Cuando Dios habla, dice una sola cosa, la misma cosa para todos, pero lo que dice afecta y aplica de forma diferente a cada vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí, es una sola frase de Jesús, la misma, pero está llegando de forma muy diferente a la mujer del flujo de sangre que a Jairo. ¿Qué cree que implica para Jairo la frase de Jesús? Bueno, muchos problemas. Porque si poder ha salido de él, ¿qué pasa con la hija de Jairo? Si dice Jesús públicamente que ha salido poder de él, entonces, ¿qué pasa con la hija de Jairo? ¿Ya no hay más poder en Jesús para sanarla a ella? ¿Está diciendo Jesús que algo ha pasado y que ya no hay más poderes activos en él todo el día? ¿Que ha salido de él? ¿Que se le ha quitado poder a Jesús? ¿Quién le habrá quitado el poder a Jesús? Jesús estaba acompañando a Jairo a su casa. Jesús iba con Jairo a la casa de Jairo, pero de repente todo iba bien, todo tranquilo, abrimos paso en la multitud y de repente Jesús se para. Alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Pensemos en Jairo. ¿Qué estará pensando Jairo en ese momento? Y después de un rato de silencio, a la pregunta de Jesús, aparece una mujer y comienza a relatar toda su historia y confirma públicamente que sí, poder ha salido de Jesús porque ella ahora está sana. Piense por un instante en Jairo. ¿Cómo reaccionará Jairo ante esta circunstancia?
¿Estará contento por la sanidad de esta mujer? ¿O estará enfadado porque ella le ha quitado poder a Jesús y quizás su hija no pueda ser sana? ¿Estará pensando que Jesús quizá ya no tenga más poder para su hija? ¿Cómo te sientes cuando Dios obra en la vida de otras personas que no eres tú mismo? ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo te produce o qué te produce ver a gente más nueva en el Evangelio que tú, más joven que tú, con menos experiencia que tú, avanzar y avanzar en los caminos del Señor más rápido que tú? ¿Cómo te hace sentir? ¿Alguna vez has sentido que alguien te ha quitado tu lugar en la iglesia? ¿Te has sentido alguna vez desplazado por otros creyentes? Todo eso nos vuelve a llevar a la misma pregunta que le hice antes. Según para quién hacemos las cosas y por qué las hacemos, será el motivo de que respondas de una forma u otra a esas preguntas. Aquí veo un trato muy específico de Jesús con Jairo. Jesús está tratando un montón de cosas en la vida de Jairo internamente. Es algo muy interesante lo que Jesús está haciendo con este hombre principal de la sinagoga de Capernaum. Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es lo que necesita Jairo. Jesús está tratando la paciencia de Jairo. Vamos a la lectura del texto bíblico. Lucas 8, 49 al 56. Estaba hablando aún, recuerden, Jesús está hablando después de que la mujer del flujo de sangre había sido sanada y se había presentado delante de él, reconociendo públicamente que Jesús la había sanado, todo esto, y ahí está hablando Jesús diciendo, vete en paz, estate tranquila, ¿recuerdan? Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a la interpretación del texto bíblico sección por sección. Primera sección. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Después de todo el contexto que le acabo de decir, de lo que podría estar pasando por la mente de Jairo, esta sección es demoledora para Jairo. La multitud había retrasado la llegada de Jesús a la casa. La mujer del flujo de sangre había interrumpido el caminar de Jesús y poder había salido de Jesús para sanarla a ella. Y ahora llega alguien de la casa de Jairo notificando, tu hija ha muerto. La persona que trae la noticia a Jairo, desde luego, no tiene ningún tipo de empatía. Es un jarro de agua fría para la fe de Jairo. Viene sin miramientos y le dice lo que ha pasado. Mira, tu hija está muerta. Así, a lo bruto. Fíjese cómo somos los seres humanos. Esta persona que se acerca a Jairo para darle la noticia, no solamente le dice lo que ha pasado, sino que le dice a Jairo lo que tiene que hacer en consecuencia de lo que ha pasado. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Escúcheme bien. Jamás, guarda esas palabras, jamás oigas y prestes atención a nadie que te diga que eres una molestia para Dios. Jamás escuches a una persona, sea quien sea, que te diga que tú eres una molestia para Dios. Nunca escuches a nadie que diga semejante cosa. Ese consejo viene del mismo infierno. Es como si Satanás te estuviese susurrando al oído. El motivo por el que Judas Iscariote se suicidó es porque no quería molestar a Dios para arrepentirse de su pecado.
Por eso fue a molestar a los hombres que le habían dado 30 monedas de plata por Jesús y lo ignoraron. El motivo por el que Adán y Eva pecaron contra Dios es porque no querían molestar a Dios y preguntarle sobre el argumento de la serpiente. El motivo del adulterio y asesinato del rey David es porque no quería molestar a Dios ese día después de su siesta en el palacio. Todos los pecados, transgresiones, errores y meteduras de pata del ser humano se basan en la idea: no molestes al maestro. No molestes a Dios, no preguntes a Dios, hazlo por ti mismo, toma tú las decisiones, lleva tú las riendas de tu vida, decide por ti mismo. Todo nace ahí, todo el problema nace ahí. ¡Qué barbaridad, qué incredulidad, qué falta de temor de Dios! Esta frase para Jairo es un dardo del enemigo directamente a su corazón. Dice la palabra de Dios que la fe es como un escudo en Efesios 6. Bueno, me temo que Jairo está con la guardia baja y el escudo muy pequeño. Esto es un dardo directamente a la fe de Jairo. Es una puñalada por la espalda a la fe de Jairo. Sin miramientos, sin empatía, sin amor, sin nada. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es una temeridad, es terrible. ¿Alguna vez te has sentido que molestas a Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? Lo que molesta a Dios es que no lo molestes. Lo que molesta a Dios es que no estemos siempre tirando del manto. Lo que molesta a Dios es que no molestemos más a Dios. Toda esperanza de vida para la hija de Jairo se acaba de esfumar en un solo instante. Un jarro de agua fría a esa fe. Este hombre está colapsado y necesita ayuda. Él ya no puede por sí mismo. Es un golpe demasiado duro y demasiado bajo como para encajarlo por este hombre llamado Jairo. Jairo no puede hacerlo solo. Jairo no puede continuar solo. No sería capaz ni siquiera de dar un solo paso hacia su casa. Pero es que Jairo no viene solo. Jairo viene bien acompañado. Jairo tiene al lado al autor y al consumador de la fe. Segunda sección. Oyéndolo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. La muerte nos produce miedo y temor a los hombres. Huimos despavoridos delante de ella. Sé lo que es estar en un lugar donde la muerte se ha apoderado de la mente de cada persona allí presente. Sin embargo, Jesús no estaba lejos de la conversación. Jesús está hablando, pero Jesús también está escuchando. Jesús tiene todo bajo control en ese momento. Lo ve todo, lo escucha todo, lo entiende todo y lo sabe todo. Jairo necesita ser fortalecido en su fe después de semejante golpe a ella. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, cree solamente. Jairo, ten fe solamente. La sola fe no está sola, porque está depositada en Cristo. La fe en Cristo es lo que nos sostiene ante una prueba como la que está viviendo Jairo. Es habitual que Dios nos lleve a extremos muy grandes en nuestra vida para que la fe verdadera brille y se fortalezca en el Señor. Si usted lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que el pueblo de Israel solamente acudía a Dios cuando estaba en problemas muy, muy grandes. Solamente cuando estaban en problemas que no podían solucionar, ahí se acordaban de Dios. ¿Recuerda Éxodo 14:10? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Jesús reactiva la fe de Jairo, que ahora tiene que decidir entre dos opciones. La primera es no seguir molestando al maestro y hacer caso a lo que le han aconsejado, o la segunda es no seguir siendo molestado por incrédulos en Jesús que tiene en su casa. Y por la gracia de Dios, Jairo decide lo segundo y no lo primero, y sigue dirección a su casa sabiendo que su hija está muerta. Tercera sección. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Jesús sabe que la niña está muerta,
Jairo sabe que la niña está muerta. El familiar que había avisado a Jairo, o el amigo, o la persona que estaba en su casa, sabe que la niña está muerta. Pero la multitud no sabe que la niña está muerta. No se han enterado todavía. Al llegar a la casa, en lugar de anunciarlo y hacerlo público, Jesús despide a la multitud. De hecho, debe ser así porque también despide a parte de sus discípulos. Solo se quedan con él tres: Pedro, Jacobo y Juan. El resto de los discípulos también son despedidos por Jesús y no entran a la casa. Solamente los tres discípulos, Jesús, los padres de la niña, entran y acceden al lugar. El resto son despedidos junto con la multitud. Recuerden que estos tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, son los más cercanos de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque son ellos tres los únicos presentes en la resurrección de la hija de Jairo, como lo vamos a ver a continuación. Son también ellos tres los únicos presentes de los 12 en la transfiguración de Jesús. Y son ellos tres los únicos presentes en la oración de Getsemaní que Jesús les pide que lo acompañen. Por eso le digo que son, si bien parte de los 12, el grupo más cercano de los 12 hacia Jesús. Y alguno podría decir, bueno, yo creo que el motivo por el que Jesús no lleva a los 12 a la casa de Jairo es porque son 12 y son mucha gente allí en una casa tan pequeña, sería un problema de logística tantas personas en una habitación tan pequeña. Bueno, sin embargo, descarto esa opción porque, como le digo, hay más textos que hablan de estos tres en particular. ¿Por qué Pedro, Juan y Jacobo? ¿Nunca he pensado estas cosas? ¿Por qué ellos tres? Bueno, dos de ellos tres parece bastante razonable. Pedro y Juan, creo que tenemos argumentos para saber por qué deberían ser ellos dos. Pedro era el líder de los 12, el vocero, como representante de los 12. Si alguien de los 12 pensaba algo, decía algo, solía ser Pedro el que lo comunicaba al maestro. Probablemente Pedro fuese un poco más mayor en edad que el resto de los discípulos. Por eso era el líder y también por su carácter, evidentemente. Además sabemos el ministerio y comisión que Jesús tenía para Pedro como apóstol. En el caso de Juan, también tenemos motivos, ¿verdad? Era el discípulo amado de Jesús, probablemente el más joven del grupo. Y también sabemos qué llamado tenía Juan, de parte de Dios, incluido la revelación de Apocalipsis. De hecho, usted puede comprobar, es muy interesante, la relación que tenían Pedro y Juan como discípulos de Jesús y como apóstoles de Jesús. Siempre o casi siempre se les relata juntos. Era una pareja ministerial formidable. Mire, la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa en Jerusalén, Pedro y Juan, Hechos 3.1. El interrogatorio delante del Sanedrín por la sanidad, Pedro y Juan, Hechos 4.1. La consolidación de la iglesia en Samaria, quienes acuden, Pedro y Juan, Hechos 8.14. La relación de Pedro y Juan no surgió después de la ascensión de Cristo. Había surgido como discípulos del Maestro durante 3 años y medio. Es Pedro quien señala a Juan que le pregunte a Jesús quién va a traicionar a Jesús. ¿Recuerdan el texto en Juan? Juan recostado sobre Jesús y es Pedro quien le hace señas diciendo, pregúntale, tú que eres el discípulo amado. Lo encuentra usted en Juan 13, 23 a 24. Es Juan quien corre más deprisa que Pedro y llega antes a la tumba, pero no se atreve a entrar en la tumba de Jesús. Y Pedro lo alcanza y entra primero. Lo puesto de encontrar en Juan 24 al 6. Y es Pedro quien pregunta a Jesús, después del resucitado, ¿qué planes tiene él para Juan? Juan 21, 20 al 21. Así que le he aclarado por qué Pedro y por qué Juan. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jacobo? ¿Verdad? Sabemos que Jacobo fue el primer apóstol en morir en Jerusalén. El primer apóstol. Hechos 12, 1 al 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El primer mártir de la iglesia en Jerusalén es Esteban. El primer apóstol en morir en la iglesia de Jerusalén es Jacobo. ¿Por qué estas revelaciones de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, la oración en Getsemaní, son concedidas de parte de Dios a un hombre que sabía Dios que iba a morir rápidamente y no iba a desarrollar su ministerio como el resto de apóstoles? ¿Por qué se las concede a Jacobo? Precisamente por eso. Dios no actúa como nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Pienso el día que Jacobo murió a manos de Herodes, cuando ese hombre escuchó la orden de Herodes de ejecutarlo allí. Pienso en Jacobo recordando a Jesús transfigurado. Pienso a Jacobo recordando la oración de Getsemaní por ellos. Pienso a Jacobo recordando a la hija de Jairo resucitada, sabiendo que él también resucitaría con Cristo.
Pienso en eso. Y tiene todo el sentido del mundo que Jacobo también esté allí. Junto a esos 3 discípulos, Jesús dice a la madre y al padre que entren con él también a la casa. Cuarta sección. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ahora se entiende por qué Jesús no ha querido dejar a nadie más que pase adentro de la casa. Porque bastante problema hay dentro de la casa como para traer más problemas de fuera. Fíjese el resto de los evangelios lo que dice en el paralelo. Marcos 5:38 dice la escena que se encuentra allí Jesús. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Mateo 9:23. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Allí había un tremendo asunto en la casa de Jairo. Habían llegado los endechadores, los llorones profesionales, personas que acudían a los funerales e inmediatamente se dedicaban a llorar, a lamentar, una manifestación pública del dolor de la familia. Cobraban por el servicio de llorar y hacer lamentos allí públicamente. Hacían ruido, hacían alboroto, llegaban con flautas, hacían canciones fúnebres y de alguna forma expresaban el dolor de la familia públicamente. Todo era llanto, todo era dolor, todo era un culto a la muerte. No nos debe extrañar en el texto bíblico, es muy interesante, que pocas horas o minutos de que haya muerto la hija de Jairo, ya estén allí los endechadores. Están al instante. Es morir y aparecen y de repente ya están en la casa llorando. En aquel tiempo, cuando alguien moría, había muy pocas horas para tener luto por la persona muerta o para llorarlo, porque inmediatamente se llevaba el cuerpo a enterrar. Para evitar cualquier tipo de contagios o enfermedades derivadas de un muerto, rápidamente lo llevaban a enterrar. Así que los endechadores tenían pocos minutos o horas de tiempo para hacer su labor. Y por eso era todo tan dramático, porque el lloro y el luto por el muerto era muy poco espacio de tiempo. Y allí se producía todo tipo de situaciones y provocadas y promovidas por los endechadores. Por eso el funeral judío era tan dramático y por eso se valoraba mucho esas personas que acudían para hacer el lamento público. El oficio de los endechadores era muy antiguo y reconocido en el pueblo judío. Hay un momento en la profecía de Jeremías, cuando Jeremías profetiza la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio del pueblo. Fíjese lo que escribe el profeta. Jeremías 9, 17 al 18. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras, endechadoras, que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio y dense prisa. Y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. El profeta dice de parte de Dios que llamen a las endechadoras para que hagan su oficio, su acto fúnebre, porque viene destrucción a Jerusalén. Y lo llama oficio, recuerden, la mejor en su oficio esa traigan. Jairo era un hombre conocido en la ciudad. Así que dentro de la casa habría muchísima gente haciendo un gran alboroto y llanto por la hija muerta. Nuevamente la fe de Jairo es probada en esta situación nada más abrir la puerta de su casa. Él había creído en Jesús y había creído a Jesús ante la incredulidad de un solo familiar o ser querido que le había dicho que la niña está muerta. Pero ahora llega a la casa y puede constatar que la niña está muerta porque todo el mundo en la casa está llorando y lamentándose. Nuevamente, la fe de Jairo necesita ayuda. ¿A quién tiene que acudir Jairo? Tiene que acudir otra vez a Cristo. Tiene que ser Cristo quien le ayude. Quinta sección. Pero él dijo, Jesús dijo, no lloréis, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Jesús irrumpe nuevamente en la escena cortando todo tipo de incredulidad. Su frase no gusta para nada a los endechadores. Creo que es razonable pensar aquí que estas personas que están en la casa viendo el cuerpo de la niña muerta no entiendan que Jesús diga que la niña duerme. Eso lo puedo entender. Lo que no es lícito aquí es la reacción de estas personas ante la frase de Jesús. Una cosa, amigo, hermano, es que usted y yo no entendamos algo que Dios dice y eso nos sorprenda o nos genere dudas o controversias. Y otra cosa es que al escucharlo yo me ría y me burle de la palabra de Dios o de Dios.
Lo que están haciendo estos hombres es lo segundo. Se están riendo y burlándose de Jesús públicamente. Creo que la frase de Jesús lo que ha hecho es sacar a la luz los dos motivos ocultos de estos hombres y esas mujeres en ese lugar llorando y lamentando a la hija de Jairo. El primer motivo que Jesús saca a la luz con su frase es que ellos, en el fondo, no tienen ninguna empatía ni cariño por Jairo, ni por su hija, ni por la familia. En un instante estaban llorando y lamentando a la niña y en el instante siguiente se están riendo a carcajadas de Jesús. ¿Notan el cambio? Así, con una sola frase. Con una sola frase Jesús ha sido capaz de desvelar lo que hay en su corazón. Del papel dramático al papel de la euforia y la carcajada. Ellos estaban allí para figurar, no porque tuviesen ningún interés verdadero en Jairo ni en la muchacha. Y han sido descubiertos por Jesús en un solo instante. Una sola frase es suficiente. El segundo motivo es que si Jesús está en lo cierto y la niña duerme y no está muerta, ellos no van a cobrar ni un centavo de todo lo que están haciendo allí. A ellos les interesa que la niña esté muerta y no dormida. Ellos cobran por llorar a difuntos, no a gente dormida. Evidentemente, después de todo el drama público, si la niña no acaba muerta al día, no van a cobrar un centavo. Y ahí tenemos el segundo motivo oculto de esas personas. Ningún tipo de empatía, lo que quieren es dinero. Evidentemente, y por encima de esta confrontación de Jesús con los endechadores sacando lo que hay en su corazón, esta frase de Jesús también revela el total poder sobre la muerte que Jesús tiene. Ya lo había hecho con la viuda de Naín, pero aquí Jesús revela que la muerte es para él como un dormir. Lo mismo que dirá Lázaro más tarde. Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, no entendían nada. Señor, si duerme, sanará, se pondrá mejor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Con esta afirmación de Jesús, de que la niña duerme, Jesús no está negando la muerte física de la persona al decir que la niña duerme. Lo que Jesús está afirmando es que para él, que una persona esté muerta es como si estuviese dormida. Porque él es capaz de resucitarla de la muerte como cuando nosotros despertamos a alguien cuando está en un sueño profundo. Que para él es lo mismo, que tiene poder sobre la muerte. Si tú eres un redimido en esta mañana por la sangre de Jesucristo, entonces sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente muertos, depravados, inhabilitados para acercarnos a Dios. Éramos unos muertos andantes, muertos espirituales, atados y esclavos del pecado. Sin embargo, lo que para nosotros eran unas cadenas demasiado grandes, una carga demasiado pesada, una separación demasiado lejana para con Dios, Cristo nos liberó de las cadenas, cargó nuestros pecados e hizo puente entre Dios y nosotros. Él tomó a la muerte y tomó al muerto, que es el pecador, como yo, y lo despertó como si estuviese dormido. Y si usted es un nacido de nuevo, sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Un muerto que de repente es despertado. En esta casa se vuelven a chocar como dos trenes, la fe y la incredulidad. Lo que Jesús dice, lo que la muerte dice. Lo que Dios dice y lo que los hombres dicen. La niña duerme, dice Jesús. Los endechadores se ríen de él y dicen, no, la niña está muerta. La muerte comienza a burlarse de Jesús. Se ríe a carcajadas. Se ha apoderado de la audiencia de la casa. Cree que tiene a la niña en posesión y derecho de ella. Sin embargo, Jesús no ha venido a la casa para dialogar con incrédulos endechadores ni tampoco con la muerte. En la casa no es un debate de teología sobre el poder de Jesús, es un acto soberano de Dios y se acaba la conversación. El paralelo de Marcos añade dónde está la niña y lo que Jesús hace. Fíjese, Marcos 5:40. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, los 3 discípulos, y entró dentro, en la habitación donde estaba la niña muerta. Jesús expulsa a los burlones. Se acabó la burla. Por eso vino acompañado de los padres,
porque los padres tenían que validar que expulsase a toda la gente de la casa. Jesús está incorporando al milagro que va a hacer a los padres, los hace partícipes, copartícipes de alguna forma. Ahora expulsa a todo el mundo de allí, se queda con los padres y se queda con los discípulos. Solo hay 5 testigos presenciales en esa habitación junto a Jesús y a una niña muerta. ¿Qué creen que va a pasar? Es esta sección. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. 1 Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene poder sobre la muerte física y Cristo tiene poder sobre la muerte espiritual. Cristo tiene poder total sobre la muerte. Cristo puede librarte hoy de la condenación eterna del pecado. Jesús demuestra que Él tenía razón. Jesús no trata a la niña como si estuviese muerta, sino como a una niña dormida. La toma de la mano y la despierta. Niña, levántate. Fíjese, es la misma frase que diríamos a alguien que está dormido. ¿Qué hacemos cuando alguien está dormido en casa y se tiene que levantar? ¡Hey, levántate! La misma frase que diríamos a alguien que está dormido. De hecho, la frase original, en el arameo original, está en Marcos. Dice Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¿Saben qué significaba Talita cumi para una niña judía de 12 años? Era la frase con la que le despertaba a su madre todas las mañanas. Talita cumi, no te quedes dormida, venga, ya es hora, hay que ir al colegio. Talita cumi, la misma frase que la madre o el padre de esa niña le decían todas las mañanas. Talita cumi, levántate. Jesús está siendo poderoso y todopoderoso, pero también amoroso al mismo tiempo con esta niña. La trata con toda autoridad sobre la muerte y con cariño sobre la vida. La toma de la mano y le dice una frase muy reconocible para ella. La frase que cualquier padre judío o madre le diría a su hija: Talita cumi. Vamos, es tiempo de despertarse. Venga, no seas perezosa. Levántate, no te quedes ahí dormida. 7ª sección. Entonces su espíritu volvió. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Esta sección es un claro ejemplo bíblico del dicotomismo del ser humano. El ser humano está compuesto de 2 partes, ser interior y ser exterior. El cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu, 2 partes. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra, primera parte, y sopló en su nariz aliento de vida, segunda parte, y fue el hombre un ser viviente. Ser interior, ser exterior. Lo que Dios tomó del polvo de la tierra, el cuerpo de la muchacha, se había separado de lo que Dios sopló en esta niña, que era su espíritu o alma. Al separarse, la niña muere. Pero ahora, por el poder de Cristo, el aliento de vida, el alma de esa muchacha, vuelve al cuerpo. Y la niña se levanta y tiene vida. Y Jesús sigue confirmando que todo lo que dijo sobre la niña era cierto, que la niña dormía. Porque así como le ha dicho una frase para levantar a la niña, como siempre se hacía en aquella época, Talita cumi, ¿qué hacen los niños después de levantarse de la cama normalmente? ¿Qué hacen? Desayunar. ¿Qué dice Jesús? Y le mandó que se le diese de comer. Despiértate y a desayunar. Gloria a Dios. Son únicos esos detalles del Evangelio. Jesús quiere que la niña coma. Seguramente por la enfermedad que la ha llevado a la muerte, la niña llevará horas sin comer un solo bocado. Y Jesús piensa en el bienestar de la niña. No solamente la resucita, sino que entiende que los padres deben estar tan en shock de lo sucedido que quizás se olviden de darle de comer a la muchacha. Y él ordena que se le dé de comer a la muchacha. Lo mismo que hizo con la mujer del flujo de sangre.
no solamente la restaura, sino que se preocupa de su bienestar presente. Octava sección. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Ve lo que le decía? La consternación y asombro de los padres están atónitos. Era tal que Jesús tiene que recordar que la niña debe alimentarse porque lleva sin comer. Ahora, no solamente Jesús da la orden de que la niña coma, da una segunda orden a los padres. Y es que no digan nada de lo sucedido. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No era el momento ahora de llamar a los endechadores que estaban fuera, traerlos para dentro de la casa y avergonzarlos públicamente? Mira a la niña. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿No era el momento ideal? ¿No era el momento de salir fuera, donde estaba la multitud por ahí todavía dispersa, diciendo que la niña estaba muerta, pero Jesús la ha resucitado? ¿No sería lo que haríamos todos nosotros? ¿Publicar rápidamente lo que acaba de pasar? La lógica de Jesús siempre es contraria a la de los hombres. El reino de los cielos no es como el reino de los hombres. ¿Por qué Jesús deja en secreto este milagro? Él quiso que la fe de la mujer del flujo de sangre fuese pública. Él quiso que la fe de Jairo, delante de los demás, yendo a su casa sabiendo que la niña está muerta, fuese pública, la puso en público. Sin embargo, ahora el milagro lo deja en secreto. ¿Qué sentido tiene? Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De qué serviría una fe basada en lo que Jesús ya ha hecho en lugar de lo que Jesús puede hacer? ¿Nota la diferencia? 1 Pedro 1, 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos aún ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bien, tiene sentido entonces que Jesús haga este milagro como confirmación a los que sí creyeron en Él antes de que sucediese el milagro. Pero hay una objeción obvia. ¿Y los endechadores? ¿Cómo se puede evitar la fama de este milagro si los endechadores sí sabían que la niña estaba muerta y estaban allí haciendo un llanto tremendo? Ignoramos la incredulidad de los hombres y el orgullo de los hombres. ¿Creen que estos endechadores iban a reconocer que Jesús había resucitado a la niña? No me lo parece. Creo más bien que lo que dirán es que el rabino tenía razón y la niña estaba dormida, no muerta. Y que por culpa de alguien que había dicho que la niña estaba muerta y no dormida, ellos ahora no cobran un centavo. Me parece que más bien esa va a ser la versión de estos llorones profesionales e incrédulos. Mire, el que no quiere creer siempre tendrá algún motivo y excusa para no creer. ¿Recuerdan la historia del Lázaro, el pobre y el rico que da Jesús? Ambos mueren, ¿sí? Y el rico, que está en aflicción perpetua, dice, oye, aunque sea que Lázaro vuelva a la vida, y así mis familiares por lo menos sabrán que tienen que disponerse delante de Dios. ¿Qué palabras pone Jesús en Abraham? Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios escrita, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no crees que Jesucristo resucitó y su obra en la cruz puede limpiarte de tu pecado para reconciliarte con Dios, tal y como dice la palabra de Dios hoy, ya lo dice, está escrito, si no crees eso, no creerás en Él porque veas un enfermo sano, porque veas una situación de tu vida arreglarse, porque veas un muerto resucitar. No te equivoques, no te equivoques. Mire, le doy un versículo que nos va a servir para milagros futuros de Jesús, especial para uno. Pero se lo introduzco ya para que usted se vaya familiarizando con este versículo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el ver, por el oír. No es por el ver, es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se oye a Dios. Y oír a Dios es lo que produce fe verdadera en nosotros. No ver, oír. Por eso dice, si oyen a Moisés, no si ven a Moisés.
Si oyen lo que Dios ha dicho por medio de Moisés, no sirven a Moisés resucitado. Lo que importa es oír la palabra de Dios, porque eso produce fe verdadera. ¿Cuántas enseñanzas en la casa de Jairo, verdad? Podría seguir un rato esta mañana. Pero vamos a la aplicación, vamos a la aplicación. En esta historia, desde que Jairo escuchó que su hija había muerto, esa persona llega y dice, tu hija ha muerto, no molestas más al maestro. Desde ese instante, desde que le comunican a Jairo que su hija ha muerto, Jairo no ha dicho y hecho nada por sí mismo. Absolutamente nada. Ha sido Jesús quien lo ha hecho todo y ha dirigido todo lo que ha pasado desde ese instante. Mire, Jesús es quien le dice a Jairo, cree solamente, no temas y acompáñame a tu casa. Es Jesús quien despide a la multitud fuera de la casa y al resto de los discípulos. Es Jesús quien decide qué personas lo acompañan a la casa, los 3 apóstoles y el propio Jairo y su mujer. Es Jesús quien confronta a los endechadores dentro de la casa. Es Jesús quien expulsa a los endechadores dentro de la casa. Es Jesús quien decide ir a la habitación donde está la niña muerta, tomarla en la mano, hablarle y resucitarla. Y es Jesús quien ordena que la niña sea alimentada. Todo lo hace Jesús. ¿Qué hace Jairo desde que ha escuchado que su hija está muerta? Nada. No ha hecho absolutamente nada por sí mismo. Es un mero espectador. ¿Saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué Jairo parece que está...? ¿Saben por qué? Yo le digo por qué. Porque desde que avisaron a Jairo que su única hija, de 12 años, había muerto, algo también había muerto en Jairo. No diría que su fe había muerto completamente, porque allí está Jairo con Jesús, algo le está guiando a acompañarlo, pero sí diría que lo que murió en ese momento es la iniciativa de Jairo. Se paralizó. Ese hombre no es capaz de dar un solo paso más. La muerte lo ha petrificado allí. Y es incapaz de hacer nada por sí mismo sin ayuda. No es capaz de dar un solo paso más de fe por sí mismo. No es capaz. Él ya no tiene fuerzas para hacerlo. Su caso es muy diferente al de la mujer del flujo de sangre. En el caso de la mujer del flujo de sangre, Jesús sabe lo que la fe de ella necesita. Ella tiene que ser despertada, avivada, inquietada. Jesús hace espacio suficiente para que ella no sea ahogada por la vergüenza, el anonimato o por ya haber obtenido su sanidad. Le da ese lugar y ella reacciona. En el caso de Jairo, Jesús sabe que ese hombre es incapaz de dar un solo paso más por sí mismo. Es incapaz. Y literalmente lo toma de la mano y es Cristo quien lo lleva de ahí en adelante. Lo toma de la mano y lo lleva a él. ¿Qué lección podemos aprender entonces de estos 2 milagros combinados y tan diferentes en el trato para uno y para el otro? ¿Cuál es la lección para nosotros en esta mañana? Bueno, que Dios no siempre actúa igual con nosotros, pero Dios siempre es el que está actuando en nosotros. Dios no siempre actúa en nuestra vida de la misma manera, pero siempre es Dios quien actúa en nuestra vida. A veces nos toma de la mano y nos guía paso por paso, porque no sabemos qué paso dar. Y otras veces nos ve ahí parados y dice, venga, camina, espabila, venga, vamos, anda un poco más, puedes hacer más. ¿Le digo un secreto? De cuándo Dios suele actuar de una manera con nosotros y de otra, porque son diferentes, totalmente diferentes. ¿Le digo cuál es el secreto? Bueno, cuando creas que ya lo has hecho todo, que ya es suficiente en tu vida cristiana, y te estés conformando y acomodando en tu vida espiritual, Dios te dirá que sigas caminando, que espabiles. Espabila. ¿Qué haces ahí parado? Cuando no puedas más y estés tan colapsado que no sepas ni cómo reaccionar, te tomará con su brazo fuerte y te guardará para que sigas avanzando. Así es como actúa Dios con nosotros. Son muchas las ocasiones en las que he podido ver a creyentes totalmente zarandeados como el trigo en su vida. Pero ahí estaban en pie. Y tenga por seguro que estaban en pie porque Dios los sostenía con su brazo fuerte. Humanamente hablando, era indigerible lo que estaban viviendo. Pero ahí estaban, para la gloria de Dios. Dios con su mano sosteniéndolos de forma sobrenatural. Y también son muchas las ocasiones en las que he podido ver a creyentes perseverar, batallar, luchar, avanzar y avanzar para la gloria de Dios. Y era evidente que no era por ellos mismos, sino Dios atrayéndolos, inquietándolos, moviéndolos y dándoles fuerza. Ambas son ciertas. Cada uno necesita un trato diferente de Dios.
Jairo estaba viviendo un proceso muy diferente a lo que estaba viviendo la mujer del flujo de sangre. Y Dios actúa, Jesús actúa cada uno de ellos como debe ser tratados. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Jesús actúa de forma tan diferente con estas dos personas y conecta ambos milagros para demostrarnos que siempre se trata de Él. No de nosotros. Se trata de Él. Lo que haces para acercarte a Dios, lo haces porque Dios lo ha puesto en tu corazón para hacerlo. Si sigues perseverando en la fe, es porque Él te sostiene cada día con su brazo fuerte y te mantiene en pie. Si te acercas a Dios es porque Él ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. La gloria siempre es para Dios. Quizás cuando comenzamos a caminar en nuestra vida cristiana, recién convertidos, quizás nos puede llegar a pasar, y es muy habitual, que nada más empezar el caminar digamos, oye, pues lo estoy haciendo yo solo. Nos sentimos audaces, frescos, cercanos a Dios, y que damos esos pasos por nosotros mismos. Esa es la sensación que tenemos cuando comenzamos nuestro caminar cristiano. Todos nosotros somos niños espirituales. Lo primero que pensamos es, mira lo que... y ahora leo la Biblia, y ahora conozco este versículo. ¿No le ha pasado a usted? ¿Solo me ha pasado a mí? Es lo que nos pasa a todos. Un recién nacido en el Evangelio cree que da pasos por sí mismo. Ah, mira cómo me esforcé, mira cómo me levanté, mira cómo hice. Creemos y llegamos a pensar que somos nosotros. Bueno, déjeme que te diga algo y recordarás mis palabras toda tu vida. A medida que vayas avanzando y profundizando en tu relación con Cristo y tu caminar de fe, te irás dando cuenta de forma cada vez más evidente que siempre ha sido Él en ti. Que si somos sinceros, ¿saben qué? Siempre se ha tratado de Él. Cada paso, cada peldaño, cada instante, cada momento, cada búsqueda, siempre se ha tratado de Él. Siempre ha sido Cristo el que nos ha cogido de la mano, nos ha guiado, nos ha frenado y nos ha acercado a la presencia de Dios. Cristo no solo ha hecho su obra para justificarnos. Cristo ha hecho su obra para justificarnos, santificarnos y glorificarnos por la eternidad. Jesús no hace nada a medias, no es como nosotros. Lo hace todo bien y lo hace perfecto y completo. Lo hace pleno. Resucita a la niña, pero también se garantiza de que coma y esté bien. Sana a la mujer del flujo de sangre, pero no permite que nadie la acuse y que se pueda ir en paz. El redimido no es una persona que una vez se aferró y se agarró a Cristo y lo recuerda con nostalgia. El redimido es esa persona que se aferró a Cristo y sigue aferrado a Él porque Él no lo suelta. El creyente está en Cristo. El creyente permanece en Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos cerca de Dios porque estamos en Cristo y Él no nos ha soltado de su mano. Él nunca nos soltará de su mano. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, las de Él la oyen. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una mano agarra a Cristo, otra mano agarra al Padre. ¿Quién nos soltará? Si Él no nos suelta, ¿cómo nos soltaríamos nosotros? Si Cristo te ha tomado de la mano, no te soltará jamás. Esa es la promesa del Evangelio. De esa manera no solamente puedes sobrevivir a tu vida, puedes vivirla. En Cristo, por Cristo, para Cristo. Ponte de pie esta mañana.